Continuamos con esta serie de videos que buscan demostrar que probablemente vivimos en una simulación. En el capítulo anterior compartí una serie de videos que, de ser ciertos, ponen en entredicho lo que interpretamos como realidad. Hoy es el turno de lo que llamamos casualidad, o en términos del psicólogo Carl Gustav Jung, sincronicidades. Las sincronicidades, a diferencia de las casualidades, muestran que el azar no existe, que detrás de cada suceso hay una razón que explica por qué fue así y no de otra manera. Lo que hace que pensemos que todo es un evento aislado, desconectado de eventos anteriores, es el corto espacio de tiempo en el que podríamos contextualizar dichas acciones. Con el tiempo suficiente, que por supuesto podría abarcar más de una vida, entenderíamos que lo que nos sucedió venía dictado desde el pasado para tener efectos en el futuro. Sin embargo, en algunas ocasiones, la temporalidad permite evidenciar que estas casualidades no pueden ser fortuitas ni pueden tener explicación racional. ¿Cómo podemos explicar el caso de Mavis Jackson, una mujer norteamericana que trabajaba en California, en Garden Grove, que luego de pasar cientos de veces delante de una hermosa e inmensa catedral hecha únicamente de cristales con capacidad para 3,000 personas, decide entrar un domingo a escuchar la homilía? Emocionada por la ceremonia y la coral, al final del evento, entabla conversación con una joven mujer sentada junto a ella, la cual le confiesa que no es de ahí, que venía del Medio Oeste con el fin de encontrar a su madre, que la había dejado en una casa de cuna siendo muy joven. La mujer, sorprendida, le confiesa que ella también había abandonado a una hija hacía 20 años. El final es, por supuesto, el que podemos imaginar. Madre e hija terminaron por encontrarse. ¿Cuál era la posibilidad de que esto sucediera? ¿Cuántos eventos temporales o materiales pudieron haber evitado este encuentro? Es como si el universo se empeñara en volver a juntar en una sola realidad sus numerosas bifurcaciones abiertas en el momento en que madre e hija se separaron. Veamos otro caso que prueba que la sincronicidad es más que una causalidad, una serie de eventos que, aunque es imposible que estén concatenados, lo están y nos dicen, yo digo que con cariño, que la realidad no es tan real. Sino, ¿qué podemos decir del caso Hugh Williams? El 5 de diciembre de 1664, el barco en donde se encontraba un tal Hugh Williams naufragó en el estrecho de Menai, en la costa norte de Gales, siendo él el único superviviente de 82 pasajeros. El mismo día, pero de 1775, se accidenta un buque frente a las mismas costas, y el único superviviente se llama también Hugh Williams, y por increíble que parezca, el 5 de agosto de 1860, otro navío se vuelve a accidentar ahí mismo, y el único superviviente de 26 pasajeros vuelve a ser un tal Hugh Williams. ¿Cuál es la probabilidad que suceda algo así? Otro caso alucinante es el de Anthony Clancy, que nace el 7º día de la semana del 7º mes de 1907. Fue 7º de 7 hermanos, y cuando cumplió 27, fue a su primera carrera de caballos, en cuya 7ª carrera anunciaba un caballo llamado Séptimo Cielo. Las probabilidades de ganar eran de 7-1, y el chico decidió apostar 7 chelines a este caballo. ¿Ganó? Pues no, porque el caballo llegó 7º. Las ahora llamadas sincronicidades podrían ser el reflejo de nuestro pensamiento de cómo podemos interactuar con la realidad para hacer del azar un destino. Vesna Vulović, una sobrecargo de 22 años de la entonces aerolínea yugoslava Jet Airways, fue la única sobreviviente de entre 29 pasajeros de un malogrado DC-9 que explotó a más de 10,000 metros de altura el 22 de enero de 1972 sobre la región de Srpska en la entonces Checoslovaquia. A pesar de haber caído durante más de 3 minutos y de haber sufrido múltiples fracturas que le provocaron un coma de 2 semanas, Vesna sobrevivió. Algo increíble si entendemos que además ese día no debía volar, porque no había sido programada, pero que por reemplazar a una compañera aceptó. Yo me pregunto, ¿qué habrá sucedido con la compañera que debía volar en su lugar? Al final,
Paul McCartney, uno de los motivos por los que ella decidió volverse sobrecargo, le entregó el reconocimiento de haber sobrevivido a la caída libre de mayor altura, sin paracaídas. Caso contrario, fue lo que sucedió con la sobreviviente del accidente aéreo del vuelo 447 de Air France, que cubría la ruta Río de Janeiro-París, acaecido el 1 de junio de 2009 frente a las costas de Brasil. 228 personas murieron ese día. Sin embargo, una pareja italiana sobrevivió, ya que no llegó a tiempo para abordar. Pero ¿cómo es el azar extraño que, a la semana siguiente, Johanna Ganthaler moriría en Kufstein, Austria, cuando su auto colisionó contra un camión que dejó también muy grave a su marido? Es como si su destino estuviera sellado desde el accidente de avión y solamente hubiera escapado momentáneamente a su muerte. Algo similar sucedió con un par de socios argentinos, cuando uno de ellos vio en sueños que su avión iba a colisionar, así que decide irse por carretera, mientras que el socio hace caso omiso y toma el vuelo. Durante el trayecto en carretera, el que tuvo el mal presentimiento escucha que el vuelo en donde va su socio se ha estrellado. Seguramente pensó que se había salvado. Sin embargo, a pocos kilómetros de llegar a su destino, estrella su auto y muere en el acto. Pero no todo es negativo. El japonés Tsutomu Yamaguchi sobrevivió a 2 bombas nucleares. Este ingeniero civil de 29 años estaba en Hiroshima por cuestiones de trabajo el día que estalló la primera bomba, a 3 kilómetros del epicentro. No obstante, no solo no murió, sino que no tuvo consecuencias incapacitantes, a pesar de haber estado sometido a temperaturas de miles de grados y a una radiación fulgurante. Pero eso no quedó ahí. Al día siguiente se presenta al nacimiento de su hija en Nagasaki, ciudad de donde él también era originario, y resulta que cuando regresa a trabajar a la planta de Mitsubishi, detona la segunda bomba nuclear, ahora a 1,5 kilómetros, sin que ésta le cause el menor daño. Es como si Yamaguchi fuera un bug informático, un error que bajo determinadas circunstancias se repite. El hecho de que podemos encontrarnos con personas idénticas es también muestra de que las sincronicidades pueden ser explicadas por la coincidencia de 2 realidades que, sin deberse encontrar, se traslapan por un fallo. Will West se encuentra consigo mismo en una penitenciaría de Leavenworth, Kansas, en 1903. Cuando es detenido, el oficial se sorprende al verlo de nuevo ahí, y aunque éste le asegura que es la primera vez, no le cree. Como es un caso de reincidencia, lo encierran. Un oficial que había visto al prisionero esa misma mañana y que no entiende por qué está ahí de nuevo, si él mismo lo había llevado a la penitenciaría, corrobora que finalmente Will tenía razón y que era simplemente que los nombres y el parecido físico eran idénticos. El 28 de julio de 1900, el rey de Italia, Humberto I, va a cenar a una trattoria junto con su séquito, la víspera de un evento deportivo que tendrá lugar en Milán. Dentro de la trattoria descubre que el dueño y responsable del lugar es idéntico a él. Impresionado por el parecido físico, decide conversar con él y se entera, con asombro, que ambos se casaron el 28 de agosto, que sus mujeres se llaman Margarita, que el primer hijo de ambos se llama Vittorio, y que el día en que se convirtió en rey, él abrió también su trattoria. Ante tantas coincidencias, el rey lo invita a su palco para asistir al evento deportivo del día siguiente, al cual no pudo asistir, porque de camino recibió una bala perdida y murió. El rey, al enterarse, decide ir a su funeral, pero tampoco puede llegar porque ese mismo día recibe 3 tiros de un anarquista y muere. En el año 2001, en Blorton, Staffordshire, Reino Unido, Laura Buxton, de 10 años, durante la fiesta del 50º aniversario de bodas de sus abuelos, tuvo la inocente idea de poner en un papel, que luego ataría a un globo de helio, su nombre y dirección, con el fin de que la persona que lo encontrara pudiera ponerse en contacto con ella. Luego de recorrer casi 300 kilómetros, cayó en Milton Leabourn. El granjero Andy Rivers, al ver el nombre de Laura Buxton, recordó que tenía una vecina con ese mismo nombre, así que le entregó el papel a sus padres Eleanor y Peter, creyendo que ella había enviado la misiva. Días después, Laura y sus padres se comunicaron por teléfono con la emisora original y descubrieron que ambas tenían la misma edad, que eran hijas únicas, que cursaban el mismo año escolar y que tenían las mismas mascotas, un labrador negro de 3 años,
un conejo y una cobaya. El día en que se conocieron, no solamente se asombraron porque iban vestidas igual, además descubrieron que tenían la misma estatura, peinado, corte de pelo y color de ojos. Hasta la fecha siguen siendo muy amigas. ¿Qué posibilidad hay de que nos pegue un rayo? Según la IA, una entre 3 millones. Ahora bien, ¿cuál sería la posibilidad de que nos caigan 3? Pues Summerford, un oficial británico que combatía en los campos de Flanders, en febrero de 1918, salió volando de su caballo debido a un rayo que lo dejó paralizado de la cintura para abajo. En 1924, mientras pescaba en un río, un rayo cayó en el árbol sobre el que estaba sentado y paralizó su lado derecho. 2 años más tarde, ya recuperado, Summerford paseaba por el parque un día de verano de 1930 y fue alcanzado por otro rayo, paralizándolo permanentemente. 2 años después falleció a causa de sus heridas, pero por increíble que parezca, tras su muerte, otro rayo destruyó su lápida. En 1889, Henry Seagland, un empresario tejano importante, decide anular su boda con su prometida de toda la vida, un día antes del matrimonio. La novia, tras enterarse de la noticia, se suicida, y luego del funeral, el hermano de la chica intenta asesinarlo delante de su casa y le dispara. Creyendo que lo había matado, también se suicida. Para fortuna de Henry, la bala solo roza su cara y le hace perder el sentido, pero no lo mata. La bala termina incrustada en un árbol de su propiedad. 20 años después, Henry decide deshacerse de este árbol que, por robusto, prefiere dinamitar de raíz, así que pone una carga de dinamita sin imaginar que tras la explosión, esa bala que tenía intención de matarlo 20 años antes, sale impulsada hacia su cabeza matándolo instantáneamente. ¿Podríamos decir que la bala finalmente llegó a su destino? Hablemos ahora de un caso muy sonado, un caso que empata la vida y muerte de 2 presidentes norteamericanos. Las coincidencias entre Lincoln y John F. Kennedy son abrumadoras y no podrían faltar en este recuento de coincidencias imposibles. Enumero las más sorprendentes. Ambos llegaron al Congreso con 100 años de diferencia, 1846 y 1946 respectivamente. Ambos perdieron la candidatura a la vicepresidencia con 100 años de diferencia, 1856 y 1956 respectivamente. Ambos ganaron la elección presidencial con 100 años de diferencia, 1860 y 1960 respectivamente. Los dos son segundos hijos, y sus apellidos suman 7 letras. Sus sucesores a la presidencia se apellidaban Johnson. Los dos eran sureños, y nacieron con 100 años de diferencia, 1808 y 1908 respectivamente. Ambos murieron un viernes de un tiro en la cabeza cuando sus esposas estaban presentes. Ambos asesinos eran sureños y nacieron con 100 años de diferencia, 1839 y 1939. Sus 3 nombres tenían el mismo número de letras. A Lincoln le dispararon en el Teatro Ford, en tanto que a Kennedy iba en un carro Lincoln marca Ford. Ambos asesinos murieron antes de ser juzgados, y en el momento de escapar, uno corrió del teatro a un almacén, mientras que el otro fue de un almacén a un teatro. Esto no puede ser casualidad. Por último, no puedo dejar de mencionar el caso del famoso psicoanalista Carl Gustav Jung, que cuenta cómo durante una consulta, una paciente dice ver en sus sueños un escarabajo dorado que aparece delante de Jung en la ventana del despacho en ese preciso instante. Dicho hecho logró desbloquear a la paciente que se encontraba estancada en su terapia, al entender que el escarabajo era una señal de intencionalidad de la vida. ¿Qué mente parece estar detrás de estos sucesos? ¿Será el inconsciente colectivo que une nuestras conciencias y confabula para que se den estas sincronicidades? ¿Serán errores de un código escondido al que no tenemos acceso y que de pronto da señales de su existencia con rarezas como estas? ¿Será el destino tratando de imponer su ley cuando nuestro albedrío lo desafía? Lo que es un hecho es que las matemáticas no mienten, y en términos de posibilidades, los eventos que acabo de presentar tenían una ínfima posibilidad de suceder, y sin embargo, sucedieron. Ya sé que se puede alegar que son casos esporádicos, rarezas que se desvanecen entre los millones de personas que habitamos, o hemos habitado este planeta,
pero les invito a hacer un examen de conciencia y analizar si nosotros mismos no hemos sido víctimas o beneficiarios de sincronicidades así. Todo el mundo tiene al menos una, solo es cuestión de hacer memoria. Yo mismo logré convencer a mi pareja de salir conmigo luego que, después de ser rechazado telefónicamente, inmediatamente me comunico con su amiga y esta, que casualmente se la encuentra en el súper, me vuelve a poner al teléfono con la que se volvería mi mujer, que sorprendida, finalmente acepta salir conmigo. Y yo me pregunto, ¿por qué dio la casualidad que ambas amigas se encontraran en el mismo pasillo del súper, cuando jamás se dio antes, ni se repitió después? De no haber sido por esa coincidencia, probablemente jamás habríamos salido. Las sincronicidades son para mí una evidencia de que los dados están cargados, alguien está haciendo trampa y trastoca el equilibrio de los eventos para que estos sucedan o no, a conveniencia. Si todos los eventos de la vida son fortuitos y casuales y todos tienen la misma probabilidad de suceder, las sincronicidades son la evidencia que en dicha realidad hay mano negra, es decir, una intención. ¿De quién? A saber, quizás del inconsciente colectivo, quizás de nuestra propia voluntad haciéndose presente para modificar el teatro de realidad en que nos movemos. ¿Y tú qué piensas? Deja tus comentarios, suscríbete y dale a la campanita para que te enteres de cada nuevo video que publique. Muchas gracias por tu interés y tiempo.